Soy Carlos Noriega, soy el titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el sistema de pensiones, sus retos y opciones para su fortalecimiento. Quiero comenzar por decir que una de las razones de ser del Estado más importantes es la protección a sus ciudadanos. ¿Protección contra qué? Pues contra todos aquellos riesgos que impiden el desarrollo pleno del individuo, su capacidad de crear, de generar, de trabajar, de su evolución personal, y que en ese sentido todos nosotros enfrentamos riesgos dependiendo de nuestra edad, de nuestra situación económica, de la región donde vivimos, y son estos riesgos los que a veces se interponen en nuestros propios objetivos. Es muy diferente el riesgo que enfrenta una niña al nacer, que puede ser la desnutrición, de un joven estudiante que tenga que dejar la escuela por necesidades económicas de la casa, un trabajador que pierda su empleo, y finalmente hacia el final de nuestra vida, cuando alcanzamos cierta edad, no podemos seguir trabajando, generando nuestros ingresos, y es muchas veces una época donde más requerimos el apoyo. De ahí entonces la generación de un sistema de pensiones, de un sistema que cuide al individuo cuando alcanza esta edad donde físicamente ya no puede trabajar y requiere tener un esquema institucional que le permita continuar generando ingresos. Dentro de la protección social, la seguridad social en México y en la mayoría de los países básicamente cubre las necesidades de salud y de pensiones. En el caso de México, además, tenemos vivienda, es decir, todos los trabajadores aportan y se afilian a algún instituto de vivienda que nos permite, cuando requerimos un crédito para la adquisición o mejoramiento de la vivienda, poder conseguirlo. Y a través del sistema de ahorro para el retiro, aquí en México también contamos con un esquema de seguro de desempleo. Si yo pierdo mi empleo, puedo solicitar un reembolso de mi ahorro que me permite de alguna manera sobrevivir mientras encuentro un nuevo trabajo. Es decir, nuestro sistema de seguridad social nos provee de servicios de salud, de pensiones, de vivienda, de desempleo, principalmente. Hay algunos otros servicios, turismo, arte, en fin, tiendas, farmacias. Pero estos son los básicos. Y si tenemos toda esta cobertura, me pregunto yo, ¿por qué se habla de tener que hacer una reforma de pensiones? Bueno, primero hay que reconocer que gracias a los avances de la medicina, gracias a los esquemas de salud pública, hemos ido aumentando la edad, la esperanza de vida que tenemos los mexicanos. Actualmente los mexicanos viven alrededor de 76 años. Las mujeres un poco más, los hombres un poco menos, pero el que nace en estas fechas puede anticipar vivir hasta los 76, 77 años. Pero para alguien que ya alcanzó los 65 años de edad, que es cuando típicamente nos jubilamos, todavía tenemos alrededor de 17 años más, ¿no? Es decir, prácticamente alcanzaríamos 82 años antes de morir. Así entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para asegurar que de los 65 a los 82 años podamos contar con algún buen ingreso? En 1960, alrededor de el número de adultos por la gente que trabajaba era en 2015 era alrededor del 10%, es decir, de la fuerza de trabajo solamente el 10% tenía una edad mayor a los 65 años. Actualmente es alrededor del 12%, pero para el 2030 vamos a ser alrededor del 15%
y para el 2050 el 25%. Es decir, que para el año 2050 prácticamente va a haber un pensionado por cada 4 trabajadores en activo. Si toda la sociedad aportara para sus pensionados, a los trabajadores en activo habría que retirarles alrededor de la 1/4 parte de su ingreso, simplemente para trasladarle ese ingreso a los pensionados. Y esto es sin duda una carga muy pesada para la población que trabaja y una carga muy pesada para el país. No podemos pensar en un país con crecimiento, con inversión, dinámico, si todos los trabajadores en promedio tienen que aportar el 25% de su ingreso solamente para trasladarle capacidad de gasto a los pensionados. Nosotros ya no somos un país joven, somos un país, yo diría, maduro en términos de nuestra edad, y dentro de pocos años, 20, 25 años, seremos un país tan viejo como los países de Europa Occidental, donde ya el tema de la participación de los adultos mayores dentro de toda la población obliga a replantearnos la vida social, económica, cultural, porque ese núcleo de población va a requerir servicios distintos de los que ahora en un país más joven tenemos. Entonces, primero hay que tener un sistema de pensiones que reconozca la rápida transición demográfica que sufre nuestro país, para que cuando nosotros seamos como país, un país ya maduro, con una población importante de adultos mayores, el país siga siendo dinámico, siga siendo vivo, sigan habiendo oportunidades para los jóvenes, para los niños y también para los adultos. Entonces, tenemos que revisar nuestro esquema de pensiones para que cuando alcancemos esa época tengamos un país igual de floreciente, de activo, de atractivo, ¿no? Hay una segunda razón muy importante por la cual tenemos que revisar el actual sistema de pensiones. El sector público gasta alrededor del 20%, poco menos del 20% del gasto total solamente para cubrir las obligaciones de pensiones. Es alrededor de 1 billón de pesos en este año, ¿no? Pero eso es prácticamente el doble de lo que se gastaba en el año 2012, y para el año 2025 va a ser el doble de lo que estamos gastando ahora. Es decir, la velocidad a la que aumentan las obligaciones del gobierno para cubrir las pensiones es tal que si no hacemos algo, simplemente las finanzas públicas se van a ver rebasadas y no vamos a tener la capacidad como sector público de apoyar a nuestra población. Eso será un fracaso que va a implicar otra vez un país de viejos pobres, pero además de viejos frustrados, de viejos que no vieron sus ilusiones cumplidas. Por lo tanto, dado que vamos a ser un país inevitablemente más viejo y dado que las responsabilidades en materia de pensiones del gobierno crecen exponencialmente, es el momento adecuado para revisar cómo podemos en el futuro tener un sistema de pensiones realmente sólido. ¿Cuál es el sistema de pensiones que tenemos actualmente? Pues el sistema de pensiones está compuesto de 3 bloques principales. El primero de ellos es lo que llamamos nosotros la pensión universal. Es decir, es una pensión que cualquier ciudadano puede recibir teniendo los requisitos. El presidente de la República ha anunciado que a partir de los 68 años, excepto en aquellas zonas marginadas con población indígena, donde a partir de los 65 años ya pueden gozar de este beneficio. Esta es una pensión, por lo tanto, que se le da a todo mundo, independientemente de si haya cotizado o no en alguna institución de seguridad social, si haya laborado en el mercado o haya no trabajado por razones ajenas a él o por voluntad de la persona. Independientemente de cualquier circunstancia, el ciudadano tiene derecho. Y este derecho
de recibir esta pensión, por lo mismo se cumple con recursos del gobierno. Es decir, el gobierno, a través de su recaudación, los impuestos que le cobra a todo mundo por las razones que sean, por el consumo, por el ingreso, por ciertos consumo de gasolina, etcétera, toda esa masa de recursos sirve para aportarle a esta pensión universal. Además de esta pensión universal, todos los trabajadores que cotizan en alguna de las instituciones de seguridad social, básicamente el Seguro Social, el ISSSTE, hay ISSSTEs a nivel de los estados, las Fuerzas Armadas, algunas empresas como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, los trabajadores aportan a una cuenta que va haciendo el ahorro del trabajador. Esta cuenta se alimenta de lo que el trabajador personalmente pone como una participación de su salario, algo más que pone el patrón y algo más que pone el gobierno. Entre los tres van formando esta masa de ingresos. Esta masa se regula, se organiza en lo que llamamos el sistema de ahorro para el retiro. Este sistema arrancó en 1997, es todavía en materia de pensiones un régimen relativamente joven. Todavía hay más trabajadores que están entrando al sistema de los que se están pensionando. Entonces, esto va a ir creciendo y esta masa de ahorro es lo que genera inversión, empleo, crecimiento económico, y esta inversión de los recursos es lo que le permite al trabajador, al momento de tomar su retiro, de contar con un ingreso adicional al de la pensión universal. Este sistema está compartimentalizado, es decir, todavía se separa si uno trabaja para el gobierno, si trabaja para la iniciativa privada, si trabaja para algún gobierno estatal, alguna universidad. Tiene esa problemática, pero lo que sí es importante destacar es que solamente los trabajadores que participan de la formalidad, es decir, que están inscritos y afiliados a uno de estos institutos, tendrá derecho a este tipo de pensiones. En México es un enorme problema el hecho de que prácticamente la mitad de la fuerza de trabajo no tiene esta cobertura de la seguridad social. Esto es, desde luego, entonces, uno de los retos más importantes del sistema de pensiones, que no nada más los trabajadores que cotizan a los sistemas de seguridad social tendrán derecho. Lo que quisiéramos es que todos los trabajadores cotizaran, que todos los trabajadores aportaran para tener una pensión adicional a la pensión universal. Y el tercer bloque es lo que llamamos nosotros el ahorro voluntario. Todos nosotros ahorramos para alguna razón, la mayoría pues porque tenemos metas. Si uno es muy joven, seguramente tiene la meta de cubrir sus estudios, si concluyó ya los estudios, de arrancar un negocio, un taller, una empresa, eventualmente en el ciclo natural de la vida, pues será la necesidad de adquirir una vivienda, de rentar una mejor casa, adquirir un coche, y al final pues vienen las pensiones. Es un ahorro de mucho más largo plazo que a veces, precisamente por visualizarse tan lejano, no le damos la importancia que tiene, pero finalmente, de alguna manera, mucha gente sí hace ese ahorro. Lo puede hacer directamente en una cuenta bancaria, en una Afore, o lo puede hacer de otra manera, por ejemplo, invirtiendo en un bien raíz en su casa, para que eventualmente, cuando lleguemos a la edad de pensionarnos, podamos tener parte de nuestro ingreso en la forma de una renta de una casa o nuestra misma vida en esa casa, donde ya no tendríamos que pagar renta. Entonces, son estos tres esquemas: la pensión universal, el sistema de ahorro para el retiro y el ahorro voluntario, lo que nos da esa capacidad de tener un ingreso cuando hayamos alcanzado la edad de retiro. Pero, desafortunadamente, en México, teniendo un sistema de ahorro para el retiro relativamente reciente, no hemos logrado crear el ahorro suficiente para alcanzar una pensión, pues,
del nivel de nuestras propias expectativas. En general, cuando hablamos de nuestras expectativas, nos referimos a mantener el nivel de vida que hemos tenido entre los 25 años, 20, 25 cuando entramos a trabajar, hasta alrededor de los 65 cuando ya estamos pensando en retirarnos. Es muy triste que cuando una persona se retire baje su nivel de vida. Cuando ha hecho un esfuerzo a lo largo de toda su vida, quisiera mantener ese nivel de vida, porque además hay que reconocer, los adultos mayores tienen necesidades que son costosas. La salud se va deteriorando, la medicina es costosa, nuestra movilidad va disminuyendo, necesitamos a veces alguna muleta, alguna silla de ruedas, en fin, quisiéramos pensar que vamos a tener una vida plena en nuestra época de adultos mayores, pero la realidad es que los gastos van aumentando y por lo tanto tenemos que contar con esos recursos. ¿Cómo quisiéramos que fuera nuestro sistema de pensiones? En primer lugar, pues precisamente que tengamos esa pensión que sea suficiente para cumplir con todas nuestras expectativas y los gastos que vamos a requerir. Ese es el primer punto. Pero además, quisiéramos que fuera un sistema solidario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entre todos de la sociedad nos ayudemos. Los que tienen más ingresos ayuden a los que tienen menos ingresos. Los que han tenido situaciones pues desventajosas para trabajar, típicamente las mujeres enfrentan problemas para tener el mismo sueldo que el que recibe un hombre para el mismo trabajo. Este tipo de inequidades, el hecho de que la mujer también normalmente suspende su actividad laboral en la época de la procreación, pues todo esto hace que las mujeres tiendan a tener menos ahorro para el retiro. Entonces, quisiéramos un sistema que tomara en cuenta eso. Quisiéramos un sistema que tomara en cuenta también las generaciones futuras. Ya decía yo hace rato que en el futuro habrá relativamente pocos trabajadores por el número de pensionados. Bueno, no podemos dejarle a las generaciones futuras una deuda, heredarles una deuda que los obligue a trabajar sin un beneficio para ellos, sino para pagar a los adultos mayores. Quisiéramos un sistema de pensiones viable. ¿Qué quiere decir? Que estemos seguros de que va a contar con los recursos financieros para que el día que los necesitemos estén ahí. No vaya a ser el día que lleguemos y digamos, necesitamos el dinero y en ese momento el sistema de pensiones diga, no tengo el dinero. ¿No? Necesitamos estar seguros desde ahora que van a haber los recursos. Necesitamos un sistema de pensiones que incentive un mercado laboral eficiente. Es decir, que induzca a la gente a tener los derechos laborales de la seguridad social, no que induzca a la gente a laborar sin los beneficios de la seguridad social. Es importante decir esto porque muchas personas prefieren tener un ingreso líquido un poquito más grande sin acudir o sin estar afiliado al seguro social, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos sentimos jóvenes, porque nos sentimos fuertes, no nos va a pasar nada, no vamos a tener enfermedades, ¿no? Y prefiero el dinero. Pero a la larga, eso justamente nos impide contar con los beneficios de una pensión. Entonces sí queremos que el sistema de pensiones genere los incentivos adecuados para que la gente se afilie a los sistemas de seguridad social. Y por último, queremos un sistema de pensiones que contribuya también a generar más ingreso, más crecimiento. ¿Cómo podemos lograr un sistema de pensiones de estas características? Bueno, hay que reconocer ciertas restricciones en la vida. No podemos pensar en que todo lo que deseamos se pueda cumplir. Y voy a tocar 3 puntos en particular. Yo quisiera tener una pensión lo más alta posible. Yo quisiera aportar lo menos posible y quisiera que el gobierno pudiera darme todos los recursos que yo necesito. Pero la verdad es que si yo pido una pensión alta, pues tengo que aportar más o el gobierno tiene que aportar más. Si yo no quiero aportar, pues voy a tener que aceptar o una pensión menor o el gobierno tendría que aportar más. Pero la única manera como el gobierno puede aportar más sostenidamente es cobrándonos impuestos. Entonces tenemos que hacer
un sistema que equilibre entre nuestros deseos de más pensión, de menos aportación y de un gobierno que tenga finanzas públicas sanas. Entonces, no podemos simplemente porque queremos una pensión alta, exigirle al gobierno una pensión alta. Tendríamos que estar reconociendo que habrá que aportar más o en impuestos o en aportaciones a la seguridad social. Entonces tenemos que equilibrar estos tres elementos para alcanzar un sistema de pensiones que cumpla con nuestros deseos, con nuestra vocación, pero al mismo tiempo, de manera realista, que equilibre las finanzas públicas, las finanzas de los sistemas de seguridad social y nuestro deseo de tener una mejor pensión. Sin duda, las variables que normalmente utilizamos para estimar las pensiones es cuánto aportamos, a qué edad me retiro, a qué edad se espera que yo fallezca, ¿no? Cuántos recursos quiero durante ese periodo y hagamos un equilibrio de todo esto, que no es nada más un equilibrio financiero, tiene que ver también aquí un tema de consenso social, es decir, decía yo que la seguridad social se aporta el trabajador, el patrón y el Estado. ¿Cuál es esa solidaridad? ¿Cuáles son los valores sociales que tenemos? ¿Esperamos que el patrón pague más? ¿Esperamos que el trabajador también aporte? ¿Esperemos que el gobierno nos dé todo? Bueno, son estos los factores que tenemos que considerar. Actualmente, en esta administración, el presidente López Obrador empezó su administración creando esta pensión universal. Esta es una reforma fundamental que está por quedar plasmada en la Constitución como un derecho para todos los mexicanos. Esto va a implicar, desde luego, que el gobierno tenga que cobrar impuestos para poder darnos esa pensión. ¿Que queremos una pensión universal más alta? Todos decimos sí, bueno, pero ¿cuánto estamos dispuestos a aumentar los impuestos? En el caso de la pensión que se genera del sistema de ahorro para el retiro, los retos son muy grandes. Desde luego hay que aumentar el monto de ahorro, que el trabajador puede elegir cuándo retirarse, no que haya una fecha predeterminada, porque hay gente que quiere seguir trabajando por más años, hay gente que necesita seguir trabajando por más años, pero hay gente que no puede seguir trabajando. Entonces tenemos que identificar cuál es la edad idónea a la cual en la mayoría de los casos se puede hacer el retiro. Tenemos que pensar cuánto podemos aportar como trabajadores, como patrones y como Estado. Y finalmente, configurar con estas variables cuál es la pensión que realmente podemos aspirar y que las AFORES, que son las administradoras de fondos para el retiro, que son estas administradoras de los recursos de nuestro ahorro, que puedan invertir de una manera eficiente, es decir, que generen rentabilidad para nosotros, rentabilidad que se traduce en mejores pensiones. Estos son los elementos que actualmente el gobierno pondera, que el gobierno tendrá que elaborar una propuesta, consensarla con toda la población y finalmente plasmarla en una reforma jurídica que nos permita a todos vivir con una tranquilidad, pensando que cuando alcancemos la edad del retiro, tengamos la certeza que contaremos con recursos para una pensión digna. Esto es donde estamos trabajando. Te invito a pensar, a participar, a acercarte a tu Afore, a hacer tu ahorro propio independientemente de los otros sistemas, pensando en ese futuro. Realmente, si lo queremos, lo podemos lograr. Muchas gracias.